Hemos llegado al punto final de esta temporada donde pudimos disfrutar incluso de lo que son los aspectos de una educación financiera y también cómo se desarrolló en este aspecto, que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria con muchos ejemplos. Pero bueno, mi nombre es Ángel Campos, soy adicto al dinero y esto es Económicos Anónimos. Retomando lo que vimos la vez pasada, recuerdan que nosotros vimos lo que es una crisis, también tipos de crisis y qué implican las crisis. Incluso vimos lo que es un ejemplo que se aplicó en la vida diaria, que fue Blockbuster, que espero que ya hayan visto la serie porque es muy muy buena. La verdad es que ya me la terminé actualmente la primera temporada y está muy cool. La verdad es que la disfruté. Pero bueno, regresando al tema de actual, es cómo afrontar una crisis empresarial. Bueno, pues para comenzar vamos a ver lo que son las fases cuando se experimenta una crisis y cómo debemos actuar ante ella, ¿saben? Es algo fantástico. El primer punto que vamos a ver es anticipación. Pero, ¿qué quiero hablar cuando digo anticipación? Bueno, pues es cuando vemos algún tipo de señal que indica una situación compleja o descendente que me pueda reflejar un tipo de crisis. Tenemos que escuchar, examinar, evaluar constantemente y también, cuando llegue ese tipo de crisis, afrontarla. Pero ¿cómo detectamos las crisis o las señales de las crisis, mejor dicho? Bueno, pues un ejemplo que podemos ver o podemos aplicar son las siguientes 4 preguntas. La primera es: ¿cuáles son los riesgos de crisis que tiene la empresa? ¿Estoy supervisando estos riesgos de manera recurrente? ¿Qué recibe la información actualizada y cómo se estudia? ¿Cómo interpreto la información y dónde tengo mayor riesgos de sufrir una crisis? Al contestar estas preguntas, podemos ver en qué momento de la crisis estamos pasando o incluso si podemos prevenir y hacer un plan de acción contra lo que nos está dañando o afectando en la empresa. El segundo punto es prevención y acción. Nada más es detectar los síntomas. De una crisis a partir de los estudios recurrentes de los datos. Pero el empresario debe de poner en marcha todos los mecanismos posibles para tratar de prevenir. Además, es un punto imprescindible pensar que los pasos a seguir en este caso deben no poder frenar la crisis empresarial. O sea, si lo vemos de algún tipo o de alguna manera, el querer afrontar o el seguir estos pasos de una crisis es bien, como si lo podemos ver de una manera burda, puede serlo. Ejemplo, puede ser como cuando nos enfermamos, que vemos un tipo de síntomas, vamos al doctor. Es algo parecido de esta manera, como les digo, es verlo de una manera muy burda. Pero bueno, pasamos al punto 3. Respuesta inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ante una crisis empresarial, además de controlar y estar atentos, debemos de optimizar y tener una mejor respuesta automática. Es decir, cuanto más rápido actuemos para frenarla, mejor. Veamos que la crisis empresarial puede ser hasta una simple gripe que podemos frenar muy 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 rápido y que no puede pegarnos tanto o no puede hacer que tengamos una enfermedad tan fuerte que pueda evolucionar a que termine la crisis en desaparecer la empresa, o como si lo estamos viendo como una enfermedad, que pueda morir el paciente. Pero bueno, pasamos al punto número 4. Punto número 4. Comité de crisis. Si hay algo que muchas veces pasamos por alto y que realmente no queremos dar foco a ello, es que debería de existir un cierto, como lo dice el comité, una sección
que sea imprescindible en este punto. ¿Por qué? Porque muchos empresarios creen que al ocultar este tipo de crisis o este tipo de información a sus empleados es una excelente idea. Pero lo cierto es que es más recomendable crear, como les digo, esta sección, este comité para estas crisis en el que estén representados todos los empleados de la empresa, y a partir de esto pues que exista una comunicación. ¿Por qué? Porque al existir una comunicación podemos ver cuál es el punto a mejorar. A esto me puedo referir que pueda fluir mejor esta, como lo acabo de repetir, esta comunicación en cada departamento, y sepamos cómo desarrollar y cómo reaccionar ante esta situación. Pero bueno, pasamos al punto 5 y penúltimo, ¿vale? Que es seguir un protocolo. ¿A qué nos referimos? Bien, pues las empresas deben de tener diferentes mecanismos y herramientas a los que puedan recurrir cuando sufren un tipo de crisis. Por ejemplo, se puede seguir una estrategia de silencio o, por lo contrario, de aceptación. Los pasos a seguir deberán ir acorde a los valores de la empresa. En este punto, pues, una acción del departamento puede ser imprescindible para la gestión, y eso va a generar que podamos sobrellevar la crisis. El departamento de comunicación, ejemplo, ellos pueden diseñar una estrategia para comunicar tanto el nivel interno como el nivel externo de la situación de la empresa. O sea, que sea como una cadenita y que todas las secciones o todos los departamentos, mejor dicho, ayuden a mantener la empresa y que no siga en picada hacia la crisis o que se pueda volver a subir, porque pues claro, al final creo que todos necesitamos de todos. Pero bueno, el punto número 6, que ya es el último, es el contención y recuperación. Aquí ya vemos que aunque hemos hecho como que la mayor parte, tratar de esquivar esa crisis o ya haber seguido un protocolo o todo lo hicimos de una manera correcta, tratamos de incluso pasar esos baches. Bueno, pues este punto yo te hablo que es la estrategia de la empresa que deberá ser enfocada a limitar al máximo de las consecuencias. El despliegue de un plan de contención pues deberá ir acompañado de una buena estrategia, pero al seguir con una buena estrategia nunca debemos de olvidar que debe ser comunicativa, ¿vale? Porque a veces yo creo que las empresas, como lo dije hace un momento, tratan de evitar dar información que sienta que pueda preocupar al empleado, y un empleado preocupado o con desesperación es un empleado que no trabaja bien. Entonces si vamos en crisis y se ponen más en crisis los empleados individual, pues yo creo que ni tratando de contender esto podrá seguir. Pero bueno, esto pues suele pasar en las crisis. Yo creo que es una etapa normal que llega a presentarse en muchas cosas. Incluso se podría definir que una crisis puede ser como cuando va de bajada la empresa o lo que sea, pero como puede ir de bajada puede subir. Bueno, pues les vengo a hablar de una película que nos va a hablar de un tema muy importante, de lo mismo de las crisis que hemos estado manejando estos 2 episodios. Yo creo que esta película es muy buena. Es algo que sí trata de reflejar la realidad que hubo en el 2008 en Estados Unidos, porque les voy a hablar de Too Big to Fail, que para los que no sepan, esta película se trata de la Gran Depresión y de la crisis financiera del 2008, a la que se le conoce como la Gran Recesión en los Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo curioso de esta parte o por qué trato de resaltar esta película en esta ocasión? Bueno, pues porque la crisis financiera del 2008 de la que habla la película no fue un evento de gestión que se hizo de la noche a la mañana, sino que realmente dejó indicios de qué iba a pasar. Y en este momento te voy a decir qué tipo de indicios fueron lo que manejaron. Alerta de spoiler para la gente que no la ha visto. Pero, ¿cuál fue el punto de quiebre? Bueno, pues el punto de quiebre fue el 15 de julio del 2002. Esto
se hace público ya que la intención de lanzar un programa para que 40,000 familias pobres, principalmente afroamericanas de origen hispano, tuvieran acceso a la vivienda, porque como sabemos es parte del sueño americano. Pero el plan de Bush tendría inicialmente 24 millones de dólares, obviamente en incentivos. Pero asimismo, el ataque del 11 de septiembre, el querido Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, buscaba estimular la economía, tanto nacional como estatal, pero por medio de una política monetaria. ¿A qué se refiere? Bueno, esta se refiere a una expansión para bajar las tasas de interés del 1% anual. El dinero se hizo tan barato que más de 80,000 bancos y agentes de deuda empezaron a lanzar un agresivo programa de crédito para las familias de escasos recursos. Y bien, pues esto generó que Estados Unidos empezara a bajar poco a poco, porque pues la gente al sacar tantos deudas, pues ¿qué pasaba? Existía la hipoteca, y entre más gastabas, más hipoteca, y comienza un ciclo sin fin donde empezó a declinar Estados Unidos. Este es un claro ejemplo de crisis financiera, de una manera, o más bien de un aspecto en lo que es un país. Lo vimos tanto como empresa, que fue Blockbuster, y lo vimos actualmente como país. Pero bueno, yo me despido en este bonito y hermoso fin de temporada. Fue un gusto haberles informado de la educación financiera. Y bueno, ellas son... Yo soy Brenda García y soy adicta al dinero. Y yo soy Denise Elizalde y soy adicta a las compras. Yo soy Nayo, adicta a los tatuajes, y mi compañera es... Soy Adina, adicta a las compras innecesarias. Yo he sido Ángel Campos, soy adicto, pero en verdad soy adicto al dinero. Y nosotros fuimos Económicos Anónimos. Nos vemos en una siguiente temporada. Hasta la próxima. Chao, chao.